La economía rusa se ha caracterizado desde hace varias décadas por tener un híbrido entre un capitalismo de amigos y un capitalismo de Estado, es decir, un modelo donde las empresas estatales son muy importantes para la economía nacional. A principios de la década de 1990, la privatización de los activos del Estado creó la primera ola de multimillonarios, quienes obtuvieron gran parte de las empresas a precios muy bajos. La idea del gobierno de la época era tener un apoyo interno para llevar a cabo las reformas luego de la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esto condujo a la creación de grandes grupos financieros e industriales con influencia del gobierno, y así se cimentaron las bases del capitalismo de amigos de Rusia. Cuando Putin asumió el poder en 1999 había un profundo resentimiento hacia los nuevos ricos. Esto lo aprovechó muy bien. Había un ambiente propicio para un rápido aumento de la propiedad gubernamental en varios sectores. El gobierno ruso empezó a tomar el control de las empresas privatizadas en sectores estratégicos como el petróleo, la aviación, la construcción, la maquinaria y las finanzas. A mediados del 2015, alrededor del 55% de la economía rusa estaba en manos del Estado, con 20 millones de trabajadores directamente empleados por el gobierno, lo que equivalía al 28% de la fuerza de trabajo. Y lejos de disminuir, la tendencia es a aumentar, tras las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos a algunos sectores de la economía rusa debido al conflicto de Crimea en 2014. Esto ya que las empresas que están teniendo dificultades por las sanciones están siendo rescatadas y pasando a manos del gobierno. El PIB ruso en los últimos 21 años creció en promedio 3.8% anual. Si lo comparamos con las 10 economías más grandes del mundo, vemos que es un crecimiento aceptable. Pero para nadie es un secreto que Rusia es altamente dependiente de los recursos naturales como el petróleo y el gas natural. En 2018, las exportaciones de combustibles minerales y derivados como porcentaje del total de exportaciones era del 52%, muy por encima del nivel del resto de países que hacen parte de las 10 primeras economías del mundo. Rusia es una potencia energética, se dice que posee más del 30% de los recursos naturales del mundo. Pero ¿hasta qué punto la abundancia de recursos naturales se puede convertir de ser una bendición de la naturaleza a una maldición? Venezuela lastimosamente es un buen ejemplo para responder a esta pregunta. En 2013 las exportaciones de combustibles y derivados representaban un 97% del total. En 2014 cayó el precio del petróleo y el resto es historia. La abundancia de recursos naturales puede incentivar, entre otros problemas, la corrupción y la poca diversificación en la economía. En el índice de percepción de corrupción del 2019, Rusia ocupó el puesto 137 entre 180 países. En este país no es extraño que las empresas estatales sean controladas y dirigidas por un selecto grupo de funcionarios que trabajan prácticamente como representantes del presidente. Estos ejecutivos de las grandes empresas estatales disfrutan de largos periodos en sus puestos sin importar su desempeño. A cambio de los altos salarios y la lealtad, las personas designadas en estos cargos suelen favorecer los intereses del presidente, incluso cuando se presentan problemas geopolíticos. En varios países, los altos ingresos generados por la explotación de recursos naturales atraen a muchos sectores de la economía, desde beneficiarse con el pago de los sobornos para ganar concesiones o yacimientos petroleros, mineros o de gas, hasta los sobrecostos de los proyectos. Las rentas que resultan de la venta de estos recursos incentivan la corrupción y las redes de poder e información. Y por otro lado, esta abundancia de recursos naturales puede incentivar una economía poco diversificada. La producción de bienes como el petróleo, el gas natural o el carbón se caracterizan por tener procesos de producción aislados del resto de la economía, y no generan encadenamientos en otras industrias como si los puede haber por ejemplo en una industria como la automotriz. Entonces, como los gobiernos perciben que pueden tener crecimiento económico relativamente fácil por la explotación de estos recursos, no ven la necesidad de fomentar otras industrias, la propiedad privada y la inversión. En el listado publicado por la revista Fortune que muestra las 500 empresas más grandes del mundo, dice que Rusia, a pesar de ser la sexta economía más grande del mundo, solo tenía en el listado a 4 empresas, de las cuales 3 son del sector de petróleo y de gas y la otra es un banco. Para tener una idea, si comparamos con Alemania, una economía más o menos del mismo tamaño que la de Rusia, el país germano tenía 27 empresas entre el top 500 del mundo, los cuales 6 están en el sector automotriz, 3 en el asegurador, 2 en el de salud y el resto en demás sectores como el farmacéutico, de telecomunicaciones, informática, entre otros. De aquí se podría deducir que Rusia se limita a las empresas de los sectores primarios, petróleo y gas, mientras que Alemania, casi con el mismo PIB, tenía sus empresas más grandes repartidas en 16 sectores diferentes. Este ejercicio se puede hacer con las 10 economías más grandes y en la mayoría se puede ver el mismo contexto, a excepción de Indonesia, que es la séptima economía del mundo pero no cuenta con empresas en la lista. Con este panorama se puede decir que Rusia es económicamente grande pero poco diversificada y vulnerable. Hace parte del sistema económico mundial pero sus empresas tienen bajo valor agregado y solo son competitivas en productos de baja tecnología. Y aunque se puede intentar invertir para lograr una economía más diversificada,
No es fácil porque es mucho más sencillo invertir en construir otra refinería petrolera o en explorar más yacimientos en tu territorio y obtener altas ganancias. Rusia tiene una economía extractiva, es decir, dedicada a explotar sus recursos impidiendo que otras inversiones privadas surjan espontáneamente, porque los factores productivos como capital físico y humano se dirigen hacia las empresas estatales. Según datos de la OCDE, Rusia es uno de los países que tiene más investigadores gubernamentales como porcentaje del total nacional, solo superado por Argentina y Rumania. Estos profesionales se dedican a la creación de nuevos conocimientos, productos y procesos, es decir, intuitivamente todo ese capital humano está al servicio del gobierno, pero gran parte podría estar trabajando e innovando en otras industrias del sector privado. Hay que mencionar que probablemente parte de esos investigadores trabajen para la industria militar y aeroespacial rusa. Pero como lo mencionamos, las altas rentas de estos sectores y la cantidad de recursos que el gobierno destina a estos atrae a muchos sectores. Todos quieren obtener una parte de esa riqueza dada por el territorio. Una economía poco diversificada es más vulnerable a choques externos como el cambio en el precio de los productos exportados o a conflictos geopolíticos. Pero algo positivo para los intereses de Putin es la concentración de poder económico y político cada vez más grande. Esto le ha permitido una política exterior más efectiva utilizando los recursos naturales como instrumento diplomático. En resumen, el objetivo es fomentar relaciones más estrechas con China y Japón y en general reorientar Rusia hacia el continente asiático. Un ejemplo es el proyecto del gasoducto Poder de Siberia firmado en 2014 entre Rusia y China. Esto para depender en menor medida de Europa como aliado estratégico. Otro ejemplo es que China está invirtiendo 5.800 millones de dólares en la construcción de un ferrocarril de alta velocidad entre Moscú y Kazán. La idea también es buscar un mayor reconocimiento de la posición de Rusia en la política mundial y pasar de un mundo unipolar dominado por Estados Unidos a uno multipolar en el que Rusia pueda tener influencia en cuestiones clave de la política mundial. ¿Qué tan viable es el modelo económico de Rusia a largo plazo? ¿Importa diversificar la economía o mientras existan recursos por explotar no debería ser una prioridad? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver el video.